Bien, amados hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno, una vez más, gracias a Dios. Esta noche vamos a iniciar el capítulo 2 de esta carta tan preciosa, la carta del gozo, como les he dicho. Vamos a considerar, como tiene allí un título en nuestras Biblias, humillación y exaltación de Cristo. Yo le he puesto como tema el camino de la exaltación. El apóstol Pablo comienza hablando de estas condiciones que deben caracterizar, hermanos, nuestra vida cristiana y la decisión que hemos tomado realmente de mantener nuestra fe puesta en el Señor. Aquí casi como que fueran preguntas, pero el apóstol comienza diciendo, por tanto, es decir, ya que está sucediendo en ustedes, filipenses, estas experiencias tan preciosas, estas cosas que no pueden ser manifestadas de otra manera si no hemos dado el paso de decidir que para nosotros el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Vamos a verlo porque en este capítulo se nos pone el ejemplo máximo en el cual deberíamos de estar poniendo nuestra mirada, en el ejemplo de Jesucristo. Por lo tanto, él dice acá, si hay alguna consolación en Cristo, preguntémonos, ¿nos sentimos consolados en Cristo? Preguntémonos nosotros. Sí. Y el apóstol, como digo, casi pregunta aquí, no lo hace de esa manera, pero casi se puede decir que como que está preguntando. Pero él lo lleva un poco más arriba. Y él dice, bueno, ustedes consideren si vale la pena buscar a Cristo. Consideren si el precio que tenemos que pagar por encontrar la única clase de consolación que vale la pena buscar. El mundo está buscando de diferentes formas y maneras cómo encontrar alivio, cómo encontrar satisfacción, cómo encontrar diversión, entretenimiento o gozo. Pero cualquier cosa de eso, si no importa el precio que se pague, nunca podrá compararse con esto de encontrar consolación en Cristo. Entonces, examinémonos nosotros. Si realmente entendemos que vale la pena, que vale el esfuerzo, que vale el sacrificio, que vale el precio que tengamos que pagar para disfrutar de la consolación que solamente en Cristo se puede tener. Luego él dice, si alguna comunión del Espíritu, otra situación que debemos considerar seriamente. Amados, el Espíritu Santo, como lo hemos visto ya bastante, él también es llamado el Consolador, pero también el Espíritu Santo cumple una función y una misión. Esa misión es la de que Él, por su presencia, hermano, por su gracia y su poder, nos permita desarrollar y tener una comunión íntima con el Señor. Él es un vínculo, es una conexión con el Señor Jesucristo y con el Padre. Es una conexión. Sin el Espíritu Santo ahí, cualquier cosa que nosotros aleguemos o discutamos de que sí estamos en Cristo, es cuestión de que nosotros debemos de examinar con cuidado eso. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable en nosotros, es decir, si nosotros realmente disfrutamos, si realmente, hermanos, manifestamos y nosotros somos conscientes, somos personas que experimentamos el gozo, el deleite, hermano, de tener esta relación con Cristo.
si es en nosotros una experiencia de gozo, y eso viene desde lo más profundo de nuestro ser, un gozo incomparable. Entonces, si ustedes, dice el apóstol Pablo, tienen este sentir, tienen esta vivencia, entonces estamos en lo mismo. Y al sentirlo y vivirlo ustedes, entonces completan mi gozo, dice él en el versículo que sigue. Completad mi gozo. Es decir, si ustedes tienen un consuelo de amor, si tienen alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces están en sintonía conmigo. Y ya que ustedes me dan testimonio de estar así, eso es precisamente lo que yo vivo. Eso es lo que el Señor ha buscado que sintamos y vivamos. Por eso dice él, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, porque esto es lo que el apóstol Pablo está viviendo. Y él anhela y desea que la experiencia de él también la tengamos nosotros. Dice él aquí, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Y vamos a ver cómo este verbo de sentir se va dando a través de estos pasajes, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, vamos a ver cómo esto se va desarrollando. Pero el apóstol Pablo, después de tratar lo que nosotros sentimos, lo que él siente, nos lleva a mostrar la fuente de eso. Es decir, ¿de dónde está procediendo eso? Completad mi gozo, dice el apóstol Pablo. Es decir, que nosotros podemos llegar a ser, que en este caso Pablo o cualquier hermano, cualquier pastor, cualquier predicador, se va a deleitar y se va a gozar enormemente, hermano, dándose cuenta o recibiendo testimonio de aquellas personas que están bajo su cuidado, que están en el mismo sentido, en la misma experiencia, que piensan, que sienten, que viven una misma cosa, que no hay diferencia. Esto es precioso, hermano. A eso somos llamados. Y en las demás cartas del apóstol Pablo, él sostiene esto vez tras vez, vez tras vez. Dice acá, si estamos así, entonces quiero aconsejarles, dice el apóstol Pablo. Dice, si van a hacer algo, no lo hagan por contienda o por vanagloria. Recuerden que él había dicho antes que algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Otros predican a Cristo por contención. Pero otros lo predicaban, dice, por amor. Pero fíjense ahora aquí. Él dice que si estamos realmente en estas experiencias, entonces ahora puedo yo decirles con libertad, dice el apóstol Pablo, puedo amonestarles y decirles que lo que hagan, procuren no tener contienda o conflicto o pleito. Tampoco lo hagan por vanagloria. Antes bien dice, y fíjense en esto, hermanos, qué manera de llegar a tener humildad. Porque lo que él ha estado manifestando al inicio de este capítulo 2 son cosas que no pueden experimentarse a la vez de la ayuda y consolación del Espíritu si no somos llevados a un punto de humildad. Quiero que entiendan esto, hermanos. Nosotros nos humillamos delante de Dios y practicamos la mansedumbre con los hombres. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que la única forma de manifestar humildad en este plano es que no nos consideremos nosotros superiores a los demás, sino que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto es lo que vamos a entender de Jesucristo cuando dice que no tuvo el ser igual a Dios. Vamos a entenderlo. En ese plano, Cristo, al hacer eso, Él está considerando que el Padre es superior a Él. En ese plano, porque Él ha sido reducido a la condición de hombre, a la condición de siervo. Y esto entendamos.
hermano, que una característica del hombre humilde es que es siervo de los demás, está solícito a servir desinteresadamente, con amor, con alegría, con fe, con gozo, sin estar buscando, hermano, recompensas, aunque las reciba. Pero dice acá, no mirando, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí habla de despojarnos del egoísmo que reina en los hombres. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El día, hermano, que uno llega a experimentar esto, hermanos, es una vida de libertad, una vida, hermano, de satisfacción tan grande, porque de veras el egoísmo mata. El egoísmo destruye, y destruye al que lo manifiesta, aunque afecta a aquellos a los cuales les dirigimos nuestro egoísmo. Pero el primer muerto, hermano, cuando se manifiesta el egoísmo, es el que lo muestra, el que lo manifiesta. Es el primer muerto. Por eso ahora él va a entrar en lo que les decía hace un momento, el modelo excepcional de Cristo. Y en esto quiero que ustedes estén bien despiertos, porque este pasaje, hermanos, es un pasaje muy clásico. Hay muchísimas cosas maravillosas en la Escritura, pero esta es una de las más maravillosas, porque aquí se nos va a enseñar el camino de la exaltación, y si nosotros estamos queriendo exaltación, este es el camino a seguir. Dice aquí, haya pues en vosotros este sentir. Él comenzó diciendo en el versículo 1, si hay, pero si hay esas cosas que principalmente haya, según el versículo 5, este sentir. ¿Qué es? ¿Qué significa sentir? Sentir, según el griego, froneo, significa modo de pensar, conocimiento de estar de acuerdo en el propósito. Significa también parecer, estar en el mismo ánimo, voluntariamente sintiendo lo mismo. Es decir, estar de acuerdo, sin presentar oposición, sin estar discutiendo si tengo o no la razón. Más bien es de dar la razón al otro cuando yo comprendo que el otro está en lo correcto. Y me dispongo para poder caminar de acuerdo con el otro. Es muy importante, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir, este mismo pensamiento, esta misma disposición, esta misma actitud. Haya pues en vosotros este sentir, y lo remite, dice, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es ese reconocimiento? Ese sentir es el cual, siendo en forma de Dios. ¿Qué es forma? Forma de Dios. Nosotros podemos verlo de esta manera. Soy igual a Dios. Soy semejante a Dios. Y poder llegar a decir, yo soy Dios. Jesucristo tenía esa facultad. Él no solamente podía decir que era hijo de Dios. Él podía decir con toda propiedad, yo soy Dios. Pero él renuncia a eso. No estimó eso de tal manera que le impidiera el no tener el ser igual a Dios. Es decir, no vio esto como una razón, como un poder, como una facultad
Porque como Dios, él podía haberse negado a eso que a continuación el apóstol Pablo nos está aquí enseñando. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto de aferrarse es bien interesante. Quiere decir que el ser igual a Dios para Cristo era algo que le servía a él para tener el argumento, para tener la justificación. Y al hacerlo, él estaba haciendo lo correcto. Porque él no mentía cuando decía que era hijo de Dios. Él no mintió cuando él pudo haber dicho, yo soy Dios. Es verdad que él es el hijo de Dios. Es verdad que él es como Dios mismo. Él no está mintiendo. Él está diciendo lo que es correcto. Pero él toma eso y lo pone a un lado. Y hay razones poderosas para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque nosotros hoy pudiéramos cuestionarlo. Hoy pudiéramos nosotros buscar justificarnos. Y cuando se nos pide que dejemos de pecar, cuando se nos pide que seamos fieles, cuando se nos pide que andemos en obediencia, etcétera, nosotros podríamos argumentar y decir, es que nosotros no somos igual a Dios. Es que no podemos dejar de pecar porque nosotros somos hombres pecaminosos. Es lo que pudiéramos decir. Si Jesucristo no se hubiera despojado de eso y hubiera tomado la forma que tomó, nosotros, hermanos, tuviéramos una gran excusa, un gran pretexto delante de Dios. Porque podíamos decirle, Padre, tú no puedes juzgarme de la manera que juzgas a tu único hijo, Jesucristo, porque él, si le quieres exigir justicia, no hay problema. ¿Le quieres exigir obediencia? Tampoco. ¿Le quieres exigir fidelidad? Menos. Porque él sí tiene cómo manifestarlo. Él sí tiene la naturaleza para manifestar eso. Cualquier cosa que tú le pidas, Padre, a tu hijo, realmente él va a responder porque él tiene esa condición. Él tiene ese carácter, esa naturaleza. Él es obediente por naturaleza, es fiel por naturaleza. Es lo que nosotros diríamos. Y por lo tanto, hallaríamos una excusa para justificarnos delante del Señor. No me puedes condenar, porque tú me pides a mí que obedezca, pero como yo no soy como Él, yo no puedo obedecer. Entonces viene Jesucristo, y para que no tengamos ese argumento, esa excusa destructiva, por supuesto, para nosotros, Él nos libera de esa situación, tomando forma de siervo, como lo ha dicho antes, un poquito antes, el apóstol Pablo, en el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores como a él mismo. ¿Cómo puede un siervo, un esclavo, decir que es igual a su amo? No hace sentido. El amo siempre va a estar arriba, siempre va a ser el mayor, siempre va a ser el que ordena, el que manda, y el siervo es el que obedece, el que ejecuta todo lo que es ordenado por su amo. Entonces aquí Jesucristo nos revela que una forma, una manera de poder ser exaltados es que nosotros entendamos que solamente somos un siervo del Señor. Debemos con gozo, imagínense, hermanos, llegar y tener ese privilegio de ser, como dicen, siervo del Dios Altísimo.
Eso es una gloria incalculable. Solo somos siervos, pero no somos siervos de cualquier amo. Somos siervos del amo y Señor del universo. Eso es una gloria incalculable. Pero hay un milagro y una bendición tremenda aquí. ¿Por qué? Porque pasamos de ser siervos a ser hijos. Y la gloria de ser hijo es mayor que la de un siervo. Aunque, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, hermanos, que el heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo o del siervo, pero tiene la bendición de no quedarse como un siervo. La Escritura dice, ¿has visto a un siervo diligente con su amo? A la postre será su heredero. Y eso es a lo que se nos está llamando. Dejemos de andar con altivez, dejemos de andar con arrogancia, dejemos de andar, hermanos, envanecidos. Tenemos que renunciar a esa situación y convertirnos en siervos, así como Jesucristo, que podía, por decir algo, entre comillas, envanecerse por ser igual a Dios. Pero Él no lo hizo. Ya no se envaneció. Él más bien se humilló. Y para darnos una instrucción, para darnos a nosotros un ejemplo, una enseñanza, Él va más allá de no tener el ser igual a Dios, sino que viene y se hace siervo, se hace semejante a nosotros que debemos ser siervos. Francamente, hermanos, en el ministerio de Cristo, Él enseñó cómo ser un siervo. Cuando Él, hermanos, allá en Juan capítulo 13, lavó los pies de sus discípulos. Él dijo, sí, yo soy el Señor. Y aunque soy el Señor, yo he lavado los pies de ustedes. Para que ustedes hagan como yo les he dado el ejemplo. Sírvanse por amor los unos a los otros. No importa que uno sea más alto que el otro. No importa que uno tenga mayor autoridad o mayor potestad que otros. Fíjense, hermanos, que una cosa bien importante, bien interesante, es que un gobernante es un siervo de todos, sí, no un señor de todos. La esencia de eso es así. Yo oigo decir allí que son servidores del pueblo. Están allí elegidos para una función determinada a favor, a servicio del pueblo. Para señorear sobre el pueblo, no para enseñorearse del pueblo. Uno no está siendo un líder dentro de la congregación para enseñorearse, hermano, de aquellos que están bajo nuestra autoridad y gobierno, sino para señorear por ellos, con ellos, a favor de ellos. Es decir, mi servicio, mi esfuerzo, mi sacrificio, todo lo que tenga que ver debe ser encaminado a eso. En ese sentido, aunque yo sea, por decir así, el mayor entre ellos, el que tiene la autoridad, el que tiene la potestad, pero yo solamente soy un servidor, un siervo. Sí, Señor. Dice entonces acá que se despojó a sí mismo, versículo 7. Esta palabra despojó es la palabra griega kenosis, que en el griego significa vaciarse. Se vació. Estaba lleno de divinidad, estaba lleno de gloria de los cielos. Estaba lleno, hermano, de una naturaleza, de una condición impecable. Impecable. Irreprensible. Nadie podía acusar y condenar a Jesucristo en esas condiciones. Pero Él deja eso, se vacía, se despoja. Y una cosa bien interesante es que no lo despojó nadie. Amén. Él se despojó. Sí, Señor. Y aquí para nosotros tenemos orgullo. Muchos van a intentar quitarnos y bajar el orgullo. Y a menudo cuando alguien lo intenta, más grande se hace el orgullo. Porque el orgullo no se va a quitar de esa manera. El único que puede venir y aplastar nuestro orgullo es el Señor. De ahí
Ninguna otra persona tiene la capacidad de hacerlo. Cuando lo hemos intentado, esa persona orgullosa se hace más soberbia. Porque interpreta que nosotros no somos quienes para señalar su soberbia, para señalar su condición. Aquí es un llamado. Si Jesús se despojó de aquello que podía ser orgullo para él, soberbia, vanagloria, pongámosle así, él lo hace a un lado para darnos esperanza, para darnos oportunidad, para enseñarnos que este es el camino de la exaltación. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Para que Jesucristo recibiera toda gracia, Él se humilló a sí mismo. Él se humilló delante del Padre. Siendo igual a Él, Él se pone abajo de Él, como hombre. Él, siendo igual al hombre, inclusive se puso debajo del hombre. Soportó que el hombre lo humillara, que lo maltratara. Inclusive hasta permitió que le quitaran la vida. Qué terrible eso, qué humillación más tremenda. Generalmente nosotros nos cuesta, hermanos, soportar y sobrellevar un maltrato, una ofensa. Cuando alguien nos ofende, lo que salta es que nos queremos hacer igual a Dios. Lo que salta es que queremos manifestarle a ese que está ofendiéndonos que nosotros tenemos una capacidad tremenda para aplastarlo si queremos. Porque nos consideramos superiores. Consideramos que no merecemos ser ofendidos como alguien nos está haciendo. Y por supuesto, no lo merecemos, pero sucede. Nuestra actitud es determinante ante tal situación. Él se humilló a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Son las dos condiciones que son semejantes. Se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, dice el versículo 8. Y cuando él hace eso, que se despoja de ser igual a Dios, que se humilla delante de Dios, ¿qué está haciendo él? Está tomando la condición de hombre. Porque el hombre es el que tiene que humillarse delante de Dios. Entonces, ¿qué hace aquí Jesucristo? Se humilla, se despoja, toma forma de siervo y dice que viene a ser, imagínense, primero dice que él es o era semejante a Dios y ahora viene y toma la semejanza de hombre, hecho semejante a los hombres, tomando la condición de hombre. En esa semejanza de hombre y en esa condición de hombre, él nos muestra que no hay ningún problema en ser hombres como somos. El hecho de ser hombres no impide que nosotros podamos obedecer. No impide que nosotros estemos dispuestos a recibir la disciplina, a recibir la corrección que necesitamos. Jesucristo se pone en esa circunstancia y abre el camino. Abre, hermano, la posibilidad de que entendamos que nosotros no necesitamos dejar de ser hombres, sino que entendamos que tenemos la condición, que tenemos el carácter y la naturaleza que Dios formó en nosotros como hombres, y que como hombres nosotros podamos obedecer. Alguien puede decir, bueno, tengo que dejar de ser hombre porque como hombre soy rebelde, desobediente por naturaleza. Es lo común, es lo que nosotros experimentamos y vemos por todos lados. Algunos nos escandalizamos por eso, pero no debería. Ya es más sorprendente
que en la condición de hombre nosotros pudiéramos obedecer. Eso sí sería sorprendente, porque es más común desobedecer como hombres. Jesucristo nos muestra, porque en este punto diríamos, bueno, Jesucristo obedece porque Él es Dios, pero ahora está en la condición de hombre. Entonces no podíamos decir, bueno, Jesucristo se hizo hombre y va a caracterizarse por ser desobediente. Pero Él nos dice, miren, como Dios o como hombre se puede ser obediente. Señor. Como Dios o como hombre se puede ser humilde. Se puede ser manso. Se debe ser humilde y se debe ser manso. Es decir, tener una condición de hombre no debería de impedir que lo hiciéramos. Nosotros podemos decir, Señor, solo soy un hombre. ¿Cómo voy a ser humilde? ¿Cómo voy a ser manso? ¿Cómo voy a ser obediente si solo soy un hombre? Pero el Señor Jesucristo nos está mostrando. Cuando Él toma la forma de hombre y se somete, se humilla, obedece. Usted está diciendo, hermanos, hagan como yo hago y hagan como yo digo. Imítenme, síganme. Ustedes no necesitan ser otra cosa, ya son hombres. Ahora lo que tienen que hacer es que como hombres deben hacer lo que yo hago, porque yo estoy haciendo esto no como Dios, sino como hombre. Señor. Por eso les dije que me presten toda su atención, porque esta noche nos quedamos sin excusas, sin pretextos. Yo oigo a la gente decir, no somos perfectos, es que no somos santos, es que no somos humildes. Es pura excusa. Podemos como hombres agradar a Dios. Podemos como hombres obedecer a Dios. Podemos como hombres humillarnos delante de Dios. Podemos como hombres practicar la mansedumbre con otros hombres. Como hombres. No necesitamos dejar de ser hombres para hacer eso, según la enseñanza de Jesucristo. Es más, si lo hacemos, escuchen bien lo que voy a decir. Si lo hacemos, ¿cuál va a ser el resultado de seguir el ejemplo de Cristo y de obedecer el ejemplo de Cristo? Dice aquí que Él se hizo obediente hasta la muerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos entender de esto? Que cada vez que como hombre Jesucristo era probado, escuchen bien, para obedecer, si al obedecer lo que venía era la muerte, no importaba. No importaba. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Porque Él como hombre, cuando vino la oportunidad de desobedecer, Él decidió ser obediente, aunque eso significara la muerte. Es la realidad. Amén. Dice aquí que la muerte que el Señor Jesucristo enfrentó no fue cualquier clase de muerte. Dice muerte de cruz. Amén. Y en este sentido, ¿qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Nosotros tenemos un símbolo de la cruz. Es ese madero. El madero. La cruz es el pedazo de madero que está en lo alto atravesando el madero vertical. El madero horizontal es la cruz. Pero escuchen una cosa. Para que entendamos o refresquemos a aquellos que ya saben esto, porque yo lo he enseñado antes. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, por favor, a la carta a los Hebreos. Estamos hablando que dice muerte de cruz. Amén. Yo pregunto, ¿como hombres debemos experimentar muerte de cruz? Bueno, si Jesucristo vivió eso, igualmente nosotros tenemos que experimentar muerte de cruz. Pero ¿qué significa para nosotros? Para nosotros no es un asunto meramente literal. Que imagínense, antes, hermano, antes se utilizó tanto este
¿qué dijera yo? Instrumento de muerte, principalmente los romanos, y no solo ellos. Hubo otras culturas que usaron la cruz para ejecutar a los delincuentes. ¿Pero qué significa esto? Dice en el capítulo 2 de Hebreos, vamos ahí por favor, y casi voy a repasar un poco, porque en el capítulo 2 dice, hablando de Jesucristo, dice de Jesucristo en el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué es esto? Fue hecho hombre. Amén. Fue hecho menor que los ángeles, pero Adán también fue hecho menor que los ángeles. Amén. Pero a Adán se le llama hijo de Dios, como a Jesucristo también. Y aunque eran menores que los ángeles, es a los únicos, por decirlo así, y particularmente a Jesucristo, a quien se le llama hijo. Amén. No a ningún ángel. Hebreos lo explica aquí, ustedes lo pueden leer. Pero fíjense, pero vemos a aquel, y aquí explica quién es ese aquel, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Es lo que para nosotros está disponible. Corona de gloria y de honra a través del padecimiento de la muerte. ¿Cómo queremos obtener corona de gloria y de honra nosotros? Ahora, cuando hablamos de la palabra muerte, muchos se asustan, pero porque no entienden y no han comprendido o no les han enseñado que la muerte de los santos es bienaventurada ante los ojos del Señor. No, muchos no lo han entendido. Y esta muerte de la que estamos hablando aquí es una muerte voluntaria, no es una muerte obligada. Jesús mismo dijo que él tenía un mandamiento y un poder. Ese mandamiento era poner su vida por otros. Él decía, yo tengo el poder para poner mi vida y tengo el poder para tomarla. Entonces, ¿qué vemos aquí? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Señor. Fíjense en esto, hermanos. Por favor. Fíjense bien en esto. Dice en el versículo 14, para indicarnos, hermanos, que Jesús se hizo hombre. 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es lo que quiere decir que Cristo se hizo hombre, se hizo de carne y hueso. Sí, Señor. Como nosotros. Y dice que estando en la condición de carne y hueso, de este versículo 14, dice que en esa condición destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús toma un cuerpo para poder experimentar la muerte. Muerte de cruz. Amén. Y literalmente eso fue lo que sucedió. Pero para nosotros, ¿cómo podemos aplicar? Una de las cosas que vamos a ver aquí es que es a través de eso que podemos destruir a la muerte y a la vez podemos conquistar al que tiene el imperio de la muerte, es el diablo. Escuchen bien lo que voy a decirles. Que nuestra muerte busquemos que sea gloriosa, que sea beneficiosa, que nuestra muerte le dé gloria al Señor, que muramos, como el Señor mismo Jesucristo dice, que para que podamos ser sus discípulos, debemos abandonar tantas cosas de vanidades en este mundo. Inclusive Él dice que hasta la vida
debemos menospreciar por seguirlo a Él. De otra forma, Él dice que no podemos ser sus discípulos. Entonces, una forma de vencer la muerte, conquistar la muerte, una forma de vencer al enemigo, fíjense bien, es no resistirlo. Amén. Y saber que estamos encaminados a la muerte por seguir a Jesucristo. Pero que esa muerte nos va a dar victoria sobre la muerte. Y no solo sobre la muerte física, sino sobre la muerte, la condenación eterna. Vamos a conquistar la vida eterna a través de la muerte. Señor. Pero estamos hablando de la cruz. Veamos un poco acerca de esto. Dice allá en el capítulo 5, siempre de Hebreos, por favor. Capítulo 5 de Hebreos. Aquí se nos habla de Jesús, el sumo sacerdote. Cómo él llegó a ser un sumo sacerdote a través de su humillación, porque a eso fue que el Señor Jesucristo fue llevado después de su muerte, su resurrección, entró al lugar santísimo. Ahí es nuestro sumo sacerdote, está intercediendo, según Hebreos 7:25, por nosotros. Él recibió esa facultad. Dios. Amén. Pero aquí en el capítulo 5, y en el versículo 7, por favor, ahí vamos a ver esto de cuando el Señor tomó forma de siervo. Se hizo semejante a los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo semejante a los hombres? Para morir, para experimentar la muerte de cruz. Pero fíjense, aún con todo, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando Él tomó carne y sangre y se hizo semejante a los hombres, dice que su vida era realizada ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas en que le podía librar de la muerte. Ojo con esto, hermanos. Aquí nos podemos dar cuenta que Jesús murió. Entonces Él no fue librado de la muerte. Él estaba rogando que fuese librado de la muerte. Pero hay una muerte de la cual fue librado Jesús. Sí, Señor. Esa muerte es la muerte segunda, la muerte en la condenación en el infierno. Jesús rogaba por ser librado de aquella muerte. Él sabía que esta muerte física, esta muerte natural, esta muerte literal, era necesario experimentarla. Amén. Para poder conquistarla. Para poder, hermanos, darnos a nosotros la oportunidad de seguir sus pasos y que no tengamos temor, porque ya como hombres estamos destinados a eso. Somos contados cada día como ovejas de matadero. Tarde o temprano todos nosotros vamos a experimentar la muerte, pero qué bueno sería que nosotros la experimentáramos tal como Cristo la experimentó, porque Él no lo resistió. En un momento dado, ahí en el huerto de Getsemaní, Jesús oraba diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Yo he pensado en la conversación que pudo haber habido allí, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Y el Padre diciendo: Hijo, lo siento mucho, no hay otra manera, no hay otra forma, tiene que ser así. Y entonces Él dice: bueno, Padre, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Estamos hablando de la cruz. ¿Qué era la cruz para Jesucristo entonces? Un pedazo de madera donde fue crucificado su cuerpo. Ese era el símbolo de muerte. Pero escúchenme, como hombre al que había sido, a la condición que había sido reducido, a la condición nuestra. Miren, nuestro mayor conflicto en nuestra relación con Dios es obedecer. Y normalmente cuando uno decide obedecer es porque se está humillando y se está sometiendo para aceptar y seguir el deseo de otro. Jesucristo se humilló y esa fue la cruz que él hermano, llevó, el ser obediente al Padre.
Señor. Pero entiendan, aquí en este versículo vamos a descubrir que él como hombre tuvo que ser ejercitado, disciplinado, corregido para que aprendiera a obedecer. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros ahora como hombres? Estamos siendo enseñados, estamos siendo disciplinados, corregidos para que aprendamos a obedecer. Si no aprendemos a obedecer, estamos perdidos, porque obedecer significa humillarnos. Obedecer significa estar dispuesto a hacer la voluntad de otro y dejar de hacer nuestra propia voluntad. Eso implica aquello que dice que Jesús no tuvo el ser igual a Dios. Amén. Cuando nosotros desobedecemos, lo que hacemos es decir, ¿y vos qué me vas a decir? Si yo soy igual a vos, ¿por qué me vas a dar órdenes a mí? Esa es la idea. Pero cuando estamos dispuestos a humillarnos, estamos dispuestos a obedecer, aunque el obedecer a veces signifique obedecerle a alguien inclusive inferior a nosotros. Cristo en los días de su carne, este es su testimonio, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. ¿Temor de qué? Jesucristo no solamente fue humilde delante de su Padre y fue manso con los hombres, sino que Jesucristo le tenía temor a su Padre. Amén. ¿Cuánto temor le tenemos a Dios? Saben que una razón o explicación de por qué pecamos de la manera que lo hacemos es porque no le tenemos temor a Dios. Es como el hijo que desobedece, no le teme a su padre. Aunque lo discipline, se sobrepone con su soberbia y se opone a su padre en desobediencia, vez tras vez, y nunca podrá aprender obediencia a aquel que no es corregido. Nosotros debemos entender eso. Dice que él fue oído. Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, allá dice, y aunque era Dios, no tuvo el ser igual a Dios. Aquí no tiene Jesús el ser hijo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué padeció? Según Filipenses, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que padeció para aprender la obediencia. Aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Yo me he preguntado, ¿qué significa esto? No era perfecto Jesús. Necesitaba ser perfeccionado. A mí me impacta cuando dice que los ministerios han sido dados para la perfección de los santos. Es que al recibir a Jesucristo y entrar a una congregación y seguir la vida cristiana, no nos hace eso ya perfectos. La verdad es que los pecados nuestros son perdonados, pero luego necesitamos ser disciplinados, corregidos para aprender, para ser perfeccionados y aprender a obedecer. Este es el área o la etapa donde mucha gente está fracasando, porque ciertamente están contentos, alegres porque sus pecados han perdonados y ahora van camino de la vida eterna, camino del reino, camino de los cielos. Pero ¿cómo van a poder llegar si son desobedientes y no son perfeccionados? Dice aquí, y habiendo sido perfeccionados, ahora sí, de hombre regresa a la condición de Dios, de una forma de hombre, por la muerte y la resurrección, en obediencia al Padre, él regresa a la condición de Dios. Y en esa condición ahora, perfeccionado, ahora él viene a ser autor de eterna salvación. Y escuchen, para todos los que le obedecen. Yo me pregunto, si los que estamos aquí hoy, o los que van a escuchar esta palabra, con honestidad, estamos siendo obedientes a Jesús. Si es así, entonces Jesús, con toda propiedad, es nuestro sumo sacerdote. Y vivimos ministrando para Él en obediencia, no siguiendo nuestras reglas, no siguiendo nuestras brillantes ideas de cómo
agradar a Dios, sino en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, o nuestro gran o sumo pontífice, o nuestro gran puente. Él es el que el apóstol Pedro dice que no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En su nombre, Él es el que nos une con el Padre. De la tierra a los cielos, Él es el que nos une con el Padre. Esta noche, sé que es un tanto difícil, diría yo, no imposible, poder entender este misterio. Voy a retomar algo de esto en la próxima exposición, porque hay muchísimo aquí, hermanos, que nosotros necesitamos entender, no solo aquí, teológica, psicológicamente. Necesitamos, hermanos, tener la evidencia, la experiencia de que estamos viviendo tal como Jesucristo vivió sobre esta tierra. Amén. Dice aquí que Él vivió ofreciendo ruegos y súplicas. No dice que vivió ofreciendo reclamos y viviendo caprichosamente delante de Dios, haciendo berrinches y reclamando y exigiendo, demandando. No, aunque era hijo, Él podía haberlo hecho, pero como Él se despojó de eso, tomó forma de hombre, forma de siervo. Miren, hermanos, un siervo no exige, no reclama. Un esclavo no tiene derechos. Cuando dice aquí la Escritura que Jesucristo se despojó, hermano, hizo a un lado sus derechos de ser como Dios y no reclamó ningún derecho, sino que renunció a esos derechos. Debemos de renunciar a cualquier derecho que exijamos que no esté encaminado, hermano, a procurar nuestra redención, nuestra salvación. Nadie se va a salvar porque tiene derechos. Uno se salva porque tiene fe en Cristo y se humilla y obedece. Ese es el mensaje. Esa es la doctrina, esa es la enseñanza. Ese es el llamamiento a nosotros a seguir el ejemplo de Cristo en este sentido. Despojémonos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda arrogancia, de toda pretensión, toda vanagloria. No podemos exigir ningún derecho por ser religiosos de alguna corriente. No hay forma, hermanos, de esgrimir absolutamente, hermano, ninguna condición que nosotros querramos para pretender tener. Escuchen bien lo que estoy diciendo: el derecho a la vida, el derecho a la salvación. Eso solo se obtiene por fe en Cristo y por obediencia. Amén. Y por seguir su ejemplo, por imitarlo a Él y seguirlo y alcanzar la meta tal como Él alcanzó. No podemos alcanzar la meta puesta por Dios de una manera diferente. Amén. Oremos esta noche y pidámosle al Señor que Él nos capacite, hermanos. Amén. Pero la forma de ser capacitado para obedecer ya la vemos en Cristo. Y entendamos que obedecer es la cruz. Porque al obedecer, nuestro orgullo y nuestra soberbia es quitada de nuestros corazones, de nuestras almas. Sí. Y el Señor nos da el don de la humildad, porque de Él aprendemos tanto la humildad como la mansedumbre, y es la única forma de que nuestras almas tengan descanso. Señor, esta noche glorifícate y perfecciona tu poder sobre cada uno de los que estamos aquí presentes y los que de alguna manera este mensaje pueda ser visto y oído, Señor, en todo el mundo, de ser posible. Que pueda haber, Señor, de los cielos el derramamiento de un entendimiento de esta verdad, de esta realidad. Señor amado, esta noche glorifícate en cada uno de mis hermanos. Danos la fuerza. Danos, Señor, el poder. Danos la gracia de los cielos. No solo para entender, sino también, Señor, para disponernos a vivir como siervos tuyos delante de ti. Sí, Señor.
a vivir como hombres que vivimos humillados Wow. delante de tu presencia y que amamos, Señor, practicar tal como Jesucristo practicó la mansedumbre con los hombres. Señor, ayúdanos y capacítanos con el Espíritu Santo que tú has derramado y has hecho habitar en nosotros para que se quede allí a fin de darnos la fuerza y el poder para vivir esta experiencia, Señor. Que Dios les bendiga esta noche, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga esta noche.